florece al borde del camino. Oh, el sorgo y el café que sembramos en comunidad, buscando nuevas formas y un nuevo comenzar, cubrir el suelo. Hasta no ver, no creer. Es una frase que aparece en la Biblia y que se aplica para los que no confían y no creen en lo que se les dice. Bueno, eso es para los incrédulos, o sea, los que necesitan ver que funcione y que sea verdad lo que les explican, ¿va? Yo digo que eso es natural, no creo que sea nada extraño. Es humano, diría yo, porque no podemos creer en cualquier cosa. Ahora, aplicado a la agricultura, no creo que sea igual, Suyapa. ¿Cómo así? ¿Igual a qué? Es que fíjese que un productor o una productora siembra la semilla y aunque no ve la mata crecida al inicio, tampoco el fruto que va a dar, solo se mira el suelo y nada más. Aún así, la siembra con entera confianza y al momento no mira la mata, solo la semilla. Es que la verdad que el acto de hacer producir la tierra, cultivarla, es un acto de fe. Es que se necesita absoluta confianza en que esa semilla un día va a crecer y dará los frutos. Entonces, eso de hasta no ver, no creer, se queda corto, digo yo, y todos y todas entran en esa lista. Bien que sí, pero el hecho de dudar, tener precaución ante lo desconocido también es natural. Sí. Pero, por ejemplo, un productor va a invertir sus recursos en cultivar una parcela. Él deberá tomar en cuenta y reflexionar sobre lo que tiene, empezando por el suelo en la parcela. Y de ahí también las condiciones del clima, y tendrá que pensarlo 2 veces. Ponete a pensar, como dijo Rambo, ¿ah? Ponete a pensar. Ay, sí. Bueno, es que es la clave, la información que tenga el productor sobre las condiciones del suelo y no tirarse a la primera. A ver, pero si el productor confía, ¿va? Y a ojos cerrados siembra en su parcela y le pide a Dios, confía que obtendrá frutos y hace algo que a mí me llama la atención, ¿va? Bueno, en su parcela deja enterrada la semilla y espera, confía. Bueno, yo digo, ¿qué más puede hacer el productor? Bueno, no creo que un productor se ponga a vigilar día y noche sin quitarle los ojos a lo que cultivó, ¿va? Y ver cómo va a empezar a crecer. Yo eso no creo. Es que no. Eso, Carlos, eso es imposible. Mira, el milagro de la naturaleza, el movimiento del crecer de una planta no se puede percibir o ver con el ojo humano. Mira, yo he visto que hay cámaras que registran esos movimientos, pero son cámaras especiales que se instalan y al correr el video en velocidad se observa cómo va aumentando, cómo crece la planta, pues. Entonces, hasta no ver, no creer, pero antes no existían esas cámaras. Lo que sí es claro, Suyapa, y cada productor o productora se da cuenta, es que las plantas crecen día con día, aumentan su tamaño. Eso es así. Bueno, eso es así, pero también yo he escuchado que hay productores que dicen hasta no ver, no creer. Sí, pasa. Pero nuestro invitado del día de hoy en el programa Con los pies en la tierra nos dijo algo que, y hablando de las prácticas ASA, él no creía. No creía, pero bueno, escuchemos lo que nos dijo. ¿Qué pasó? Antes, pues yo les adelanto pues que en las prácticas ASA yo casi no las creía. Estaba como Santo Tomás, no ver, no creer. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó con él? Bueno, tranquila, eso nos lo contará más adelante. Lo que le puedo adelantar, que las condiciones del suelo condicionan toda producción agrícola. Y en el caso de Carlos Alexis Vázquez, nuestro productor invitado en este programa, le ha tocado enfrentarse a sus creencias y a todos los modos de producir y hasta lo que decía la gente. Carlos Alexis Vázquez es un productor que vive en Arenales, Chinacla, ¿verdad? Efectivamente, sí. Y la parcela de él la tiene en el llanón. Ahí la tierra Suyapa y el suelo no tienen las condiciones óptimas para producir. Y ahí produce. Ah, sí. ¿Y eso por qué?
Pues porque ahí solo hay piedra, poco suelo, lo que crece ahí son pinos, zacatales, que incluso el zacate Suyapa le cuesta sobrecrecer. Y hay que contumerear al zacate para que sirva de pasto para las vacas. Ya se imagina. Bueno, no me imagino, porque recuerdo que la vez pasada que fuimos al llanón, yo me fijé en el color de la tierra y el tipo de arbustos que crecen ahí. Los pinos estaban chiquititos. Ah, para que vea. Y ahí es donde tiene su finca Carlos Alexis, pero mejor que él nos diga qué tipo de suelo hay ahí. Son suelos que han estado pobres porque antes se quemaba mucho y por ende pues se quemaban los microorganismos, los minerales que ahí se encontraban. Estamos hablando de un cascajal. Un cascajal, exacto. Piedras. Piedra y lo que hay de suelo y que nosotros hemos ido haciendo un 20 centímetros. Son bien poquitos los lugarcitos que se encuentran en llanón que hay tierra y casi todo es piedra. ¿Qué se da sin hacerle nada a esa tierra? ¿Qué es lo que se da y que crece, por ejemplo? Bueno, ahí al no trabajar la tierra con las prácticas ASA que hemos ido aprendiendo poco a poco, ahí lo que solo se da es el zacate. Hasta Zacatales. incluso a veces cuesta. Sí, es que es complicado entonces producir ahí. Un poco, o quizás demasiado, pero este productor implementó las prácticas ASA y ha logrado resultados. Más adelante escucharemos su experiencia. A ver, Carlos, y volviendo a la frase esta de hasta no ver, no creer, Ajá. creo que esto depende también de la actitud y trabajo que tenga un productor. Creo que sí, creo que depende. Y sí, depende cómo tomemos los retos. Carlos Alexis me contó una historia que tiene señales. Buenas tardes, Carlitos. Buenas tardes, Suyapa. Y buenas tardes a todos los radioescuchas que están sintonizando este programa con los pies en la tierra. Mi nombre es Carlos Alexis Vázquez Carrillo. Vivo en la aldea Arenales, Chinagla, La Paz. Y mi finca está ubicada en el llanón Chinagla, La Paz, que son aldeas vecinas. Y hoy vamos a comentarles nuestra experiencia como productor que nos ha tocado vivir, que hemos ido aprendiendo día a día, paso a paso, en el proceso de la vida, en el proceso del campo. Para comenzar, pues voy a contarles una pequeña historia que me sucedió antes de que comenzáramos con el proyecto ASA, pero como unos 4 o 6 años antes. Nosotros trabajábamos la agricultura en los granos básicos, maíz y frijoles, de la forma tradicional. Se quemaba en ese tiempo los rastrojos, la cobertura que había en el suelo se quemaba. Yo no era la excepción, me tocó con mis hermanos amontonar lo que es la hojarasca del cultivo que había antes, el maíz, y hicimos el volcán. En ese entonces ya estábamos trabajando haciendo las camas, teníamos camas de 100 metros de largo y ya estábamos incorporando lo que es el riego también. Y la experiencia que yo llevé fue como una señal, se podría decir, por la razón de que nosotros, yo con mis hermanos, hicimos el volcán de El Rastrojo. Le pegamos de las 6 de la mañana hasta como las 2 de la tarde. O sea, lo juntaron todo. En mitad de la parcela. En mitad de la parcela. ¿Y cuál era la idea? La idea era quemarlo. O sea, hicieron el volcán para terminar todo. Para terminar con ya echándole juego. Ajá. Y como a veces uno de cipote a veces no razona, no mide consecuencias, qué consecuencias puede traer las acciones que uno hace. Está ignorante trabajando, pues que pensaba echarle fuego. Pero ya cuando comencé a preparar el fuego, los fósforos, etcétera, por mitad de la calle se vino como un remolino que rodó toda la parcela. Al final se concentró como en términos de 1 minuto y medio en el volcán de basura que teníamos. Ajá. Y comenzó aquel remolino. Al final que en cuestión de segundos ya no teníamos volcán de hojarasca. ¿Lo había regado todo? Ya lo había regado. Y las cintas que teníamos ya andaban en el aire, andaban como, aquello se miraba como culebra y aquel ruido de aquel viento
que mis hermanos pues se asustaron, ¿verdad? Y incluso yo me asusté, pero en el momento no fue tanto el susto, sino que me enojé porque el esfuerzo que habíamos hecho, el trabajo, bien sudados, y que en un ratito aquello se esfumó, a mí me dio como enojo, ¿verdad? Porque en el momento pues uno no razonaba. Y cuando voy viendo pues algunas tuzas del maíz que habíamos cosechado antes iban cayendo a otras parcelas, y si le había puesto fuego, yo estuviera preso, pues no estuviera contando la historia hoy. Porque hubiera sido un solo incendio. Hubiera sido un solo incendio, y se hubiera quemado mucha área en ese entonces, porque las tuzas fueron a parar hasta 4 manzanas adelante de donde está mi parcela. Incluso se regó y se dispersó, pues. Entonces cuando yo veo eso, mis hermanos se asustaron. Les digo yo, pues mejor vámonos para la casa, váyanse y vamos a venir otro día a recoger eso. Pues yo después me fui, mis hermanos se fueron primero, después me fui yo. Conté lo que pasó en la casa. Mis abuelos me dijeron, no, Carlos, no, Dios no lo permitió. Tuvieras preso tú y nosotros estuviéramos jugando juego. ¿Lo vio como una señal usted? Yo allá este tiempo lo veo como una señal. Porque en el momento pues yo no lo vi como una señal, sino que lo vi como algo que pasó, pues. Y de esa vez no hemos presenciado ese fenómeno, ¿verdad? Ese turbolino de viento. Y fue de repente. Fue de repente. Lo bueno fue que yo no le había prendido fuego todavía al volcán de Hojarasca. De dicha, gracias a Dios, porque todo lo hace Dios y lo hace perfecto, aunque uno no entienda. Uy, una señal, mira, para ver y creer. Para cultivar la tierra y producir es necesario conocer y aprender prácticas del buen uso del agua y el suelo. Ya ves cómo florece. Por eso, les invitamos a escuchar la experiencia de quienes han llevado a la práctica todo sobre la agricultura de conservación. En la tierra. Bienvenidos, bienvenidas al programa Con los pies en la tierra. Gracias por la sintonía. Y llegó aquel día que el mundo... Y nuestro tema de este día son las coberturas del suelo, suelos saludables y más productivos. Las coberturas del suelo es la práctica ASA que ayuda a la protección del suelo. Sí, la cobertura ayuda mucho al suelo, entonces por eso la importancia de cuidar el suelo es la clave. Ahora, usted se preguntará, a ver, ¿qué es el suelo? Hablando del suelo y consultando al Santo Tomás de Internet, dice, el suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales y animales, aire y agua. Ajá. Es una capa delgada que se ha formado muy lentamente, dice, a través de los siglos, con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento. Bueno, y entonces estamos frente a algo que tiene miles y miles de años. Suyapa, fíjese que ahora mismo siento mucho respeto por la madre naturaleza, por la madre tierra, por el suelo que tenemos. Pero sí me da pesar porque no estamos protegiendo el suelo, ¿ah? Mira que ahí tienes razón. Creo, Carlos, que en general no sabemos el valor que tiene el suelo. A ver, ¿tierra y suelo es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre tierra y suelo? La tierra y el suelo no son lo mismo. Una forma fácil de explicar la diferencia es que el suelo es útil, mientras que la tierra no. La tierra es lo que nos ensucia la camisa cuando venimos de la escuela, ¿va? Y nos ponemos a jugar pelota. Es lo que se mete debajo de las uñas cuando uno va a arrancar. En el jardín. En el jardín, exacto. Entonces, Carlos, debemos tener en cuenta que un suelo se forma durante un lapso de miles y miles de años. Sí. Gracias a la acción de factores como el viento, la temperatura y el agua. Estos lentamente van desmenuzando las rocas hasta reducirlas a pequeñas partículas que al unirse con los restos de plantas y animales conforman el suelo. Las coberturas del suelo, suelos saludables y más productivos. Y algo que me preocupa, Suyapa, es que lo que se le hace al suelo por las malas prácticas resulta en erosión del mismo suelo. Mira,
La erosión es un proceso geológico natural en el que los materiales del suelo son desgastados y transportados por las fuerzas como el viento o el agua. Sí. Es un proceso que existe desde que el mundo es mundo. ¿Cómo así? ¿La erosión es natural o es provocada? De las dos, Carlos, de las dos. Y otra cosa, ¿hay ventajas en la erosión? Ventajas. ¿Cuáles serían estas ventajas si las hay, va, del suelo? A ver, la erosión del suelo tiene algunas ventajas. Sí, Carlos. Y entre ellas voy a mencionar. La erosión del suelo puede desplazar los nutrientes de la capa superior a las inferiores, aumentando su productividad. Déjeme ver qué dice. El suelo erosionado de una zona puede formar suelo nuevo en otra con el tiempo. Ajá. El suelo puede filtrar el agua, eliminando contaminantes y mejorando su calidad y evitando la erosión. A ver. Eso no significa que debemos proponernos erosionar. Eso es un proceso natural. Lo demás es provocado por las prácticas agrícolas. Entonces, la erosión es un proceso en que se va perdiendo la capa superficial del suelo, que proporciona a las plantas la mayoría de los nutrientes y el agua que necesita, ¿verdad? Sí. Cuando esta capa fértil se desplaza, la productividad de la tierra disminuye y los agricultores pierden un recurso vital para el cultivo de sus alimentos. Ajá. ¿Y entonces qué podemos hacer? Como dice el anuncio en Radio Marcala, podemos y debemos hacer algo para proteger el suelo. Así es. Y nuestra propuesta en este programa son las coberturas del suelo. Y me parece bien, pero ¿y si el terreno o la parcela donde queremos producir no tiene nada, Suyapa? Ajá. Digo, nada de suelo. Ajá. Y hay que hacerlo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo te digo, si no hay, entonces hay que crearlo, o sea, hacer suelo. Bueno, y es que entonces no hay fórmulas mágicas, ¿verdad? Esto no es magia. No, esto no es magia, pero sí podemos seguir algunas señales. ¿Señales de qué? Mira, aprovechando, Carlos, todo lo que hay e incorporando materia orgánica y sobre todo, protegiendo el suelo o el poco suelo que tenemos. Me parece conocida esa tarea. Mientras tanto, y usted que nos está escuchando por Radio Marcala, ¿qué prácticas de cobertura o de protección está implementando en su parcela? Cuéntenos, escríbanos o llámenos al número 99 24 29 53. ASA, Agua y Suelo para la Agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, o te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible, y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. A ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, Agua y Suelo para la Agricultura. Con los pies en la tierra. Verá que aquí no queda de otra, ¿va? Aprender para ver. Implementar prácticas de protección de suelo como lo ha hecho nuestro invitado del día de hoy. Así es, aprender de los que saben y sobre todo de los que se han atrevido a proteger el suelo con coberturas. Y nos referimos a un productor de los nuestros, que su parcela está en el Llanón Chinacla La Paz y que ha implementado las prácticas ASA. Pero fíjese que al principio era como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Bienvenido, Carlos Alexis Vázquez. Muchas gracias por acompañarnos este día acá en el programa Con los pies en la tierra. Cuéntenos, ¿cómo ha sido su proceso de implementar esto de las coberturas del suelo? Adelante, Carlos. Ya respecto a la cobertura, recordemos de que nosotros venimos de una agricultura tradicional. Dependemos de unos patrones. Esos patrones se deben a lo que nuestros ancestros nos han enseñado. En el caso mío, yo vengo aprendiendo ahorita porque a mi
poca edad que tengo como productor, he venido enfocándome en algunas tecnologías o en algunas mejoras que el proyecto nos ha traído. Porque nosotros antes de comenzar con las prácticas ASA, e incluso con las orientaciones de repente de mis familiares, que ya algunos ya no están, que en paz descansen, se quemaba. Bastante se quemaba. Y con ello pues uno crema los organismos que hay en el suelo, todas las células vivas del suelo, toda la materia orgánica se quema. Y dentro de eso, pues, cuando entramos en el proyecto, a uno tiene que tener, para poder creer, ver. Porque si no mira, que luego le cuenten, no cree tanto. Tiene que ver si funciona o no funciona para luego irlo implementando uno. En el caso mío, yo después de que entró el proyecto, entraron los técnicos ASA, empezamos a escuchar las charlas y a hacer las prácticas. La incorporación de los rastrojos, de no quemar, dejarlos ahí. Y también lo que es hacer la introducción más de materia orgánica, porque el suelo uno lo va haciendo. En el caso de nosotros, usted ha ido al llanón, esos suelos nosotros lo vamos haciendo. Ahí es árido, allí la tierra es árida. Uno lo va haciendo día a día. A medida como uno vaya trabajando, lo va haciendo. Y si quemamos como antes lo hacíamos, no los hacemos, sino que más bien los estamos dañando más. Entonces, dentro de eso, de las prácticas ASA que nosotros hemos venido practicando, nos ha costado un poco, porque a veces cuesta creer de un solo para poder irlo haciendo, ¿verdad? Entonces, yo he visto que las prácticas ASA los beneficia en varios factores. Uno, nos ayuda a retener humedad, que es lo que uno más necesita en este tiempo. Ahorita que no llueve es un factor principal. La otra es la erosión, ¿verdad? Eso ayuda bastante la cobertura del suelo para que no tengamos daños por parte del viento y por el agua, ¿verdad? Y la otra es también nos ayuda a mantener la humedad, y también nos ayuda a que las malezas no vayan creciendo. No haya proliferación de malezas, ¿verdad? Por todos lados. Y la otra es que también eso, a medida va pasando el tiempo, eso se va degradando y junto con la materia orgánica se va descomponiendo y va enriqueciendo el suelo y va mejorando los suelos, vamos restableciendo la salud de los suelos, y con ello pues vamos obteniendo unos mejores resultados en nuestras cosechas. ¿Qué le ha sorprendido a usted, Carlos Alexis, de poner en práctica eso? ¿Le ha sorprendido algo, algún resultado que usted no lo esperaba? Como dice usted, la gente no cree, uno hasta no ver, no creer, como dijo Santo Tomás. ¿Le sorprendió algún resultado que después de algunos años usted ha ido viendo? Una de las principales cosas que me ha motivado, e incluso lo sugiero que lo hagamos, es las prácticas ASA, porque con ello tenemos mejores resultados, ¿verdad? Nosotros antes incluso comprábamos el maíz. Tenemos más de 5 años que no compramos maíz, y ya con las prácticas ASA, las siembras diseñadas, labranza mínima en bancales, respetando las medidas de siembra, nosotros tenemos maíz. Hoy no lo compramos, incluso vendemos y ya no lo compramos. ¿Y los frijoles? Los frijoles también. Ahorita hace poquito estábamos poniendo frijoles, ¿verdad? En plena Semana Santa estábamos comiendo elotes. Entonces eso nos ayuda bastante, y a medida que uno va aprendiendo las prácticas ASA, va manejando mejor la economía también, porque de ello va vendiendo, va regalando también, y uno come y sabe lo que está comiendo, es algo saludable, nutritivo, y un producto pues que con el sudor y el esfuerzo humano y Dios que hace el 100%, que todo el proceso, que germinen y crezcan y se multiplican las semillas, pues tenemos esa bendición. A ver, para la gente que está escuchando Radio Marcala, y yo he ido ahí al llanón, ¿usted puede contarnos cómo es la tierra en el llanón? Porque yo pude ver pino, zacate, piedras y una tierra que bueno, yo no sé si hay suelo ahí. Ahora, ¿puede contarme usted cómo es el suelo y digamos las parcelas ahí en el llanón? Bueno, nosotros los suelos que tenemos en el llanón han sido suelos muy áridos.
Los suelos se han ido haciendo poco a poco con la incorporación de materias orgánicas como ser gallinaza, concha de café, cascarilla, o ahora pues la incorporación de los rastrojos y así sucesivamente, ¿verdad? Dejando ahí los rastrojos de las cosechas anteriores. Claro. Tierra, Carlitos, ahí es bastante árida. Ahí es seca y en mi parcela lo más que tengo son 20 centímetros de área de tierra, digamos, y ahí es piedra. Ahí lo que hacemos es que al inicio estábamos picando bastante con piocha para deshaciendo los terrones que salían como tipo pedrajosos para deshacerlos y ahí se hace lo que es la incorporación de materia orgánica. El que está escuchando se dará cuenta que estamos hablando del llanón. Ahí es una zacatera, hay zacate, hay pino. A ver, y entonces ustedes han ido transformando ese suelo o haciendo suelo. Sí, nosotros de poco a poco con las prácticas ASA que hemos ido aprendiendo, se nos ha ido enseñando, hemos ido enriqueciendo ese suelo, ¿verdad? Dejando todos los rastrojos, incorporándole la gallinaza, el compost, el bocachi, y sembrando lo que es los abonos verdes como la mocuna, la canavalia, el coping, el frijol idólico y el frijol normal, ¿verdad? Que le aporta bastantes minerales al suelo. Sí, ahora somos productores de tomate, chile, lechuga y también se cultivan los granos básicos como maíz, frijoles. Ahorita estamos en un plan de siembra de chile de colores. Gente suya, al vecino le dice, ¿qué vas a poder producir ahí? ¿Alguna vez le dijo a alguien, mira la tierra que fuiste a comprar? Porque usted compró ahí, ¿cómo fue? Fíjese, Carlitos, que ese es un proceso, es cierto, uno escucha esas voces negativas al inicio, porque cuando yo comencé a trabajar ahí, comencé un 14 de noviembre, donde se aproximaba la temporada de café. Y usted sabe que en la época de corte de café es más probable que uno agarre la canasta y se vaya a cortar. Hay trabajo. Incluso yo me dediqué a lo que hacer el diseño de mi parcela, de mi finca, y luego comencé a picar y mucha gente me decía, vos estás loco, estás ahí, no vas a sacar provecho. Y un señor que en paz descanse también me dijo una vez, mira muchacho, me dice, lo más que logres hacer vos es un cuarto de tarea, porque allí era como un charco, porque como la tierra es poquita y ahí es piedra, el agua no consume. Me dice, allí no vas a poder cultivar nada. Entonces le digo yo, bueno, vamos a probar, le digo yo, primero Dios y después el esfuerzo humano. Y fue así que me propuse, me diseñé en mi mente primero la parcela como la quería, tal así como la tengo hoy, para poderla ver después. Y digo yo, con esta parcela que yo diseñe, le voy a enseñar a las personas que no es la palabra la que convence, sino que los hechos, ¿verdad? Entonces así comenzamos y esa tierra pues, esa tierra es de mi papá, ¿verdad? Yo ahí estoy trabajando y junto con mi familia y estamos ahí trabajando junto con los demás compañeros también, ¿verdad? Esas tierras al inicio pues era un grupo que se formó para poder seguir trabajando. Sí, nosotros tenemos pescado ahorita, tenemos alevines que están iniciando su proceso de crecimiento. Bueno, es una de las experiencias más satisfactorias escuchar a las personas que dicen eso es cómo producen esas lajas. Incluso una experiencia, un compañero, el propio papá le dijo que estaba loco porque había comprado ahí un gran lajal, que es el compañero Mauricio, ¿verdad? Sí. Pero el hombre pues con el esfuerzo y la ayuda de Dios pues fue moldando esos suelos. Ahora son suelos productivos, son suelos fértiles, son suelos vivos que día a día nos dan los alimentos que necesitamos. No solo nosotros, sino que un sinfín de personas que están detrás de la cadena alimenticia, ¿verdad? Entonces las personas, ese es algo que mencionan siempre, cómo es que esa gente lucha y ellos nos comentan cómo es que ese lugar pedrajoso hoy produce. Sabemos que para Dios y con el esfuerzo humano todo es posible. ¡Qué bien! La experiencia es la madre de la ciencia, como dice el refrán. Sí. A ver, Carlos, cuéntenos. ¿Y cuáles son las condiciones de las coberturas que hay en las parcelas allí en el Llanón Chinaclá? Las coberturas que se encuentran en el llanón pues han sido bien pocas, la verdad, porque anteriormente no eran suelos que se habían manejado, no se habían incorporado algunas prácticas de las cuales hemos aprendido, eran bien pobres
antes eran bien pobres. Ahora día a día las vamos enriqueciendo, las vamos mejorando, vamos alimentando los suelos para así tener mejores cosechas. Cuando usted habla de que la tierra ahí, el suelo es pobre, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que hay ahí? Cuando me refiero a que los suelos son pobres, es que encontramos un suelo bastante árido, que no tiene como esos nutrientes que la planta necesita para poder desarrollarse y así dar la cosecha esperada, ¿verdad? Son suelos que han estado pobres porque antes se quemaba mucho y por ende pues se quemaban los microorganismos, los minerales que ahí se encontraban. Estamos hablando de un cascajal. Un cascajal, exacto. Piedras. Piedra y lo que hay de suelo y que nosotros hemos ido haciendo un 20 centímetros. Son bien poquitos los lugarcitos que se encuentran en Llanón que hay tierra y casi todo es piedra. ¿Qué se da sin hacerle nada a esa tierra? ¿Qué es lo que se da y que crece, por ejemplo? Bueno, ahí al no trabajar la tierra con las prácticas ASA que hemos ido aprendiendo poco a poco, ahí lo que solo se da es el zacate. Hasta incluso a veces cuesta que se pegue. Hasta el zacate le cuesta. Sí, porque estábamos hablando con un amigo el otro día que él también está en eso, o sea, sembrar zacate para el ganado, que también cuesta, tiene que echarle algo también. Se pega, pero apenas. Sí, apenas, ¿verdad? Y ya si lo ponen un poquito de materia orgánica, sí, ya agarra el jugo del zacate, ¿verdad? Para la porque, picadora. Digamos, en esos terrenos crece el pino. ¿Qué arbusto? Ahí encontramos más pino, más el pino. Pero también no hay pinos frondosos como en otros lugares, como digamos en la zona alta, que de repente encontramos pinos que son bien gruesos, no. Ahí encontramos pino delgado. Son pinitos. Sí, ¿no? pinos que están agarrados en la piedra que está ahí. Y en los poquitos tierra que hay, ahí se amarran las raíces. Bueno. O sea que es un suelo pobre y no es fácil de cultivar ahí. Estamos hablando con Carlos Alexis Vázquez. Y ese lugar se llama el Llanón Chinacla. A ver, Carlos Alexis, ¿y qué lo motivó a comenzar a usar coberturas del suelo en su parcela? ¿Y cómo fue ese primer paso? ¿Qué le motivó? Carlitos, interesante, muy buena pregunta. Para hacerle un énfasis, nosotros como productores, para poder llevar a cabo las prácticas ASA que hemos ido aprendiendo, ha sido un proceso, no ha sido de la noche a la mañana. Sabemos y conocemos de que cuando uno ha trabajado empíricamente o tradicionalmente enseñado por nuestros ancestros, es bien complicado ir dejando lo que hemos aprendido para ir aprendiendo cosas nuevas. Y a mí me ha tocado, pues, yo antes cultivaba los granos básicos, que es lo único que cultivábamos porque no contábamos con un sistema de riego. Se trabajaba tradicionalmente, ¿verdad? Sin las prácticas. Lo que hacíamos es que sembrábamos a 3 granos y al paso, que para hacer una manzana era un ratito hacerlo porque era muy avanzado, ¿verdad? Y también luego pues comenzó el proyecto ASA, donde se nos capacitó, donde se nos enseñó y poco a poco íbamos viendo, íbamos escuchando, asistíamos a lo que es a las ECAS y también íbamos conociendo el proceso, y fue así como comenzamos a practicar las prácticas ASA. Lo bueno es que uno decide qué le sirve y qué no funciona. Pero a ver, usted dijo que hasta no ver, no creer. ¿Qué más hizo? Sabe que cuando uno está iniciando tiene que ver para creer, como Santo Tomás. ¿En serio? Tiene que ver para poder creer, y me tocó a mí, porque nosotros antes de repente se quemaba. Ya con las prácticas ASA de la cobertura, el proyecto, pues si uno lo va enseñando a ir saneando ese suelo que estaba enfermo, ¿verdad? Dejando esa cobertura de los cultivos que han habido, ese rastrojo. Y yo iba viendo, íbamos haciendo prácticas, y dentro de ello pues iba viendo que eso ayudaba bastante a retener humedad. Yo comencé por ahí. Ahora, pero usted no creía. Yo no creía. A mí o sea, cuando uno está comenzando, está en el que a ver si funciona, lo voy a hacer, a ver si da, o a ver qué problemas tengo, cosas así.
porque a veces la mente de uno está acostumbrada a ver los terrenos limpitos, sin ninguna basura para poder sembrar. Pero ya con estas prácticas, esta cobertura, se nos estaba enseñando, inculcando a ir dejando esas basuritas, ese rastrojo ahí y sembrar encima de eso, ¿verdad? Y para mí se me hacía complicado porque yo incluso antes con un rastrillo rastrillaba todas las basuritas para que me quedara limpito. O sea, quedaba sin nada ahí. Sin nada, quedaba como campo de fútbol. O sea, poco a poco fue mirando los resultados entonces. Los beneficios o cambios que he notado en mi parcela han sido bastante significativos. Una es que al dejar esa materia, esos rastrojos o todo eso que nos ayuda es que me retiene humedad. La principal más en esta época de sequías, ¿verdad? Me retiene humedad. La otra es que me ayuda a que la erosión, ¿verdad? Porque sabemos que los suelos desprotegidos erosionan por el viento o por el agua. Y también me ayuda en la parte a que la maleza no vaya creciendo muy rápido o que no nazca muy frecuente. La otra también nos ayuda en la parte económicamente, porque en la mano de obra hoy está muy complicado para encontrar un trabajador. No se encuentra un trabajador para que le ayuden a uno a trabajar, y también reduce lo que es los costos, ¿verdad?, en la limpieza. Y también eso, a medida de que va pasando el tiempo, la materia, la cobertura, a medida que va pasando el tiempo se va degradando y va enriqueciendo los suelos. Se va mejorando el suelo, va teniendo una mejor sanidad del suelo y pues con ello pues sirve como de fertilizante. Yo y mi familia ya tenemos un suelo negro oscuro. Se nota. Se nota. Y eso va a depender, ¿verdad? Va a depender de la forma como nosotros vayamos practicando las prácticas ASA. Porque yo no llevo las prácticas ASA de un solo, la llevo por estaciones. Es decir, una parcelita, mi parcela son aproximadamente unas 8 o 10 tareas. Voy comenzando con una tarea, 2 tareas, llego como 3, 4 tareas ya. Y así voy de poco a poco. Y además de cuidar el suelo, porque ya ahora sí ya cree usted entonces, porque al principio usted estaba como Santo Tomás. ¿Y ahora cómo está? No, estoy convencido, la verdad, porque eso ayuda bastante. Y a uno como productor le ayuda a mejorar los ingresos. Lo dijimos, son los resultados que hablan por sí solos. Bueno, un placer saludarle y muchas gracias por estar acá en Radio Marcala, Carlos Alexis. Un placer, Carlitos, y mucho gusto. Y invitarle a todos los productores a que nos sumemos, porque mientras el campo produzca, pues en la ciudad y en todo lugar hay comida y hay vida. Eso es bueno, porque si no hay producción, imagínese usted. No hay vida, ¿verdad? Así que un placer y invitarles a todos nuestros radio oyentes que nos escuchan, pues a seguir practicando las prácticas ASA, que ha sido de gran beneficio y utilidad en nuestros suelos. Carlos Alexis Vázquez, productor de el municipio de Chinacla, vive en la comunidad de Arenales. Sus parcelas están en el Llanón Chinacla. Bueno, y para tener más información sobre el tema, a continuación les presentamos a nuestro invitado experto del día de hoy. Así que ya sabe, cualquier consulta o comentario, esperamos sus reportes. ASA, agua y suelo para la agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, o te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible, y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. A ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, agua y suelo para la agricultura. Y es que las coberturas del suelo ayudan a la protección del suelo, pero Suyapa, a ver, ¿qué son las coberturas de suelo? Para eso, Carlos. Y amigos y amigas que nos escuchan, ya está con nosotros el ingeniero
Saúl Bautista. Muchas gracias, ingeniero, por estar acá con nosotros. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Gracias por invitarme a esta radio, pues es pasar un momento ameno para compartir. Pues mi nombre es Saúl Bautista, soy ingeniero agrónomo de profesión. Actualmente pues laboro para CRS en el proyecto de Isidro LEAP, que es un proyecto de aceleración de empresas de última milla. Estamos trabajando con 20 agroempresas a nivel de país, desde la zona de Olancho, El Paraíso, La Paz, Intibucal, Empira y Ocotepeque, en las cadenas de café, hortalizas y granos básicos. Así que para mí pues es un placer estar por aquí. Perfecto, bueno, muchas gracias, ingeniero, por participar con nosotros en este programa Con los pies en la tierra. Y nuestro tema del día de hoy es las coberturas del suelo, suelos saludables y más productivos. Ahí está nuestro tema. A ver, cuando se habla de cobertura, en realidad, ¿a qué se refiere? Porque yo he escuchado que también hay cultivos de cobertura, pero cuando hablamos de cobertura de suelo, ingeniero Saúl, ¿a qué se refiere? El tema de las coberturas es algo muy importante que promovemos desde nuestro enfoque ASA de CRS, y las coberturas del suelo pues son materiales orgánicos como rastrojos, abonos verdes o incluso árboles que se colocan o que sembramos o que crecen sobre la superficie del suelo, y su objetivo principal pues es proteger y mejorar el suelo. Esta cobertura pues nos ayuda a evitar la erosión, conservar la humedad, mejorar la fertilidad y fortalecer la salud del suelo, ¿verdad? Que es nuestro medio de cultivo, y pues son una herramienta muy clave en la agricultura sostenible que nosotros impulsamos. Porque el suelo en un bosque, por ejemplo, tiene un tipo de cobertura que son hojas, que son palos que caen, que es, no sé, todo lo que está. ¿Eso también es una cobertura? Claro, es una cobertura. Aprovechamos en este sentido a mencionar que es toda esa parte que nos ayuda a mantener cubierto el suelo, ¿verdad? Entonces puede ser esa cobertura muerta que viene de las hojas, ramas, pero también de las malezas o incluso los cultivos de cobertura específicamente que nosotros cultivamos. Entonces es esto que nos permite mantener, valga la redundancia, cubierto el suelo. Pero ¿cómo ayudan entonces a proteger de la erosión del suelo? Es que me he quedado con la duda. Bueno, esto realmente es tan importante porque actúan como ese escudo, como ese colchón que cubren el suelo. Y pues lo que pasa con esto es que al tener el suelo cubierto, amortiguan el impacto en el caso de las gotas de lluvia, y reducen pues este golpe que podría ir directamente al suelo, y también el impacto del viento, y nos ayuda a ralentizar el tema de la escorrentía del agua, ¿verdad? Entonces esto se refleja en mayor absorción del agua, y pues esto evita que las partículas del suelo se desprendan y las podamos perder, que al final es lo que causa la erosión, ¿verdad? Aquí hay algo bien importante de mencionar, que 1 centímetro cúbico de suelo tarda entre 80 a 100 años en generarse, pero que en un aguacero lo podemos perder. Entonces imagínense el impacto que genera realmente la cobertura, cómo protege directamente el suelo, y pues a la vez, como lo mencionaba, esto permite que el agua se infiltre más fácilmente, y que representa que va a haber mayor disponibilidad para las plantas, que es nuestro objetivo, ¿verdad? Estamos en el programa Con los pies en la tierra. La erosión nos hace perder el suelo. Suyapa, incluso hay gente que dice que las piedras crecen. Fíjese, las piedras crecen, ¿verdad, ingeniero? Y como a manera de anécdota, ¿verdad? Hay algunas personas que decían, esta piedra creció este año, y realmente lo que pasaba es que la cantidad de suelo que había perdido era tan grande que era visible realmente, y pues las piedras que estaban obviamente iban descubriéndose, pero por la pérdida de suelo, ¿verdad? No porque la piedra había crecido. Estamos en el programa Con los pies en la tierra. Gracias, muchas gracias por la sintonía. A ver, ingeniero, ¿y los abonos verdes cómo nos ayudan?
Ok, en el caso pues de los abonos verdes, lo que hace el abono verde es una fijación del nitrógeno, que prácticamente pues representa mayor fertilidad para el suelo y obviamente pues disponibilidad para las plantas, ¿verdad? Aparte de eso, pues controlan malezas, como lo mencionaba, conservan la humedad y se descomponen aportando otros nutrientes. Y claro, podemos sembrarlos en asocio con otros cultivos como maíz, café, por ejemplo, y también nos pueden servir incluso como barreras vivas. A ver, ¿y de qué manera ayudan a reducir el uso de herbicidas y fertilizantes químicos? Bueno, al controlar pues estas malezas de manera natural, disminuye la necesidad de herbicidas, como lo mencionaba anteriormente, y mejora la fertilidad del suelo, reduce el uso de los fertilizantes químicos. Entonces es como esa parte que lo mencionaba arriba también, es esta parte de fijación de nitrógeno, que es el nitrógeno pues es un elemento muy volátil en el suelo, pero que los abonos verdes nos ayudan de gran manera, ¿verdad?, a tener disponibilidad para las plantas, para el cultivo que nosotros pues estamos estableciendo y realmente donde lo necesitamos, y por eso es esa iniciativa de promover el asocio, ¿verdad?, con otros cultivos para generar estos nutrientes. A ver, y entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, en este caso, pues lo principal es no quemarlos, ¿verdad? Ni retirarlos. Prácticamente es como esa parte de dejar el suelo cubierto con ellos, que dejarlos por encima, y estos residuos, pues prácticamente lo que le van a ayudar es a conservar la humedad, aportar nutrientes y a proteger la superficie, como lo mencionaba anteriormente. Este tema de la erosión, pues estos residuos de cosecha sobre el suelo pues van a reducir ese impacto que pueda generar las fuertes lluvias o el viento, ¿verdad?, y que al final termina en erosión. Entonces, si tenemos cobertura, estamos previniendo, y son una cobertura efectiva prácticamente y de bajo costo, porque pues es algo a lo que ya le sacamos provecho, un cultivo, pues como en este caso hablamos de maíz, podemos incorporar su rastrojo o frijol, y esto pues sabemos que viene de la misma parcela, la que nosotros cultivamos, y ahí es una manera de devolverle algo al suelo de lo que ya nos dio, ¿verdad? ¿Y qué resultados concretos ha observado en las parcelas donde se usan coberturas de forma constante, tanto en la producción como en el bienestar de la familia, ingeniero? Bueno, sin duda que también mencionando nuevamente, creo yo que uno de estas temporadas donde podemos ver ese impacto a veces es en esta canícula. Nosotros observamos el suelo, podemos levantar una parte de cobertura y podemos ver que aún después de cierto tiempo sin haber llovido, nos encontramos que hay humedad todavía. Entonces, pues esto indica que ha habido una buena absorción y retención del agua, y estamos evitando, ¿verdad?, que se pierda, y pues el cultivo la está aprovechando. Entonces, como resultado así concreto, esta parte de la retención de humedad, una mejor infiltración, estamos reduciendo la erosión y estamos aumentando la fertilidad, ¿verdad? Hoy en día pues sabemos el costo de los fertilizantes químicos, cómo se ha elevado, y pues es una parte de aportarle al suelo de una manera regenerativa y quizá un poco más cómoda, ¿verdad? Y pues en la práctica los agricultores han visto mejores rendimientos, menos gastos en insumo, como lo mencionaba anteriormente, y esto al final pues se refleja en la seguridad alimentaria de las familias, y a la vez generando resiliencia, ¿verdad?, que es lo que queremos, y una mejor adaptación al cambio climático que ya lo estamos viviendo. El tema de tener cobertura en el suelo no solo es para ver qué ocurre, es realmente una necesidad, una urgencia, ingeniero. Definitivamente que es una necesidad y es algo que debemos implementarlo sí o sí, ¿verdad? El manejo de cobertura en el suelo es indispensable. Y no solo por el hecho de decir, bueno, protejo el suelo, no, pero es que también esto me está generando materia orgánica, y a la vez esto se refleja
en nutrientes para el suelo, ¿verdad? Entonces hay que verle todos los lados positivos que tiene la cobertura, el ciclo de vida de todos los microorganismos, porque el suelo pues es un sistema donde todo funciona y que realmente pues el ser humano es quienes lo hemos alterado, y con esta parte pues estamos devolviendo un poco de vida también al suelo, ¿verdad? Más claro jamás, pero siempre podemos aprender más. Sí, pero fíjese que hay algo que no se recomienda, ¿verdad, ingeniero? Sí, definitivamente en el caso, por eso quizá hice énfasis un poco en maíz, frijol y quizá algunos otros cultivos. En el caso de papa, estimado, pues y tomate, por ejemplo, podemos ver que sí, el productor lo aparta, y es que también en estos casos puede ser una fuente de contaminación, en el caso de bacterias, por ejemplo, al suelo, y que al final pues puede generar pérdidas en cultivo, y al final también esta parte de estos residuos de cosecha pueden ser como parte de esas plagas que más bien le va a afectar al cultivo si establecemos algo de la misma familia. Es por eso que también promovemos la rotación, ¿verdad? Y en este caso, pues sí, ya hablar de dispersar el rastrojo sobre lo que estamos trabajando, sí, ya no es recomendable por esto que le comentaba, y definitivamente pues ya es una forma de manejarlo aparte de la parcela, en este caso, específicamente el que usted mencionaba, ¿verdad? De papa. En general, las hortalizas no se recomienda, o hay que hacer otra práctica más. Pues en general no se recomienda. Recuerde que las hortalizas, al ser un cultivo de alto valor, pues lleva un laboreo de suelo mayor que en el caso de granos básicos otro cultivo, y pues en este caso nos estamos enfocando directamente. Sí, puede haber algún tipo de cobertura que no genere mayor riesgo, pero en el caso de rastrojos sí es un poco más complicado recomendarlo. Y esas cosas no sabía yo, ¿ve? Así que muchas gracias, ingeniero, por su participación acá en Radio Marcala. Bueno, ingeniero, nosotros, Suyapa Vanegas y Carlos Galeas, le agradecemos aquí en Radio Marcala su participación, y bueno, y siempre está invitado para participar con nosotros con los pies en la tierra. Muchas gracias, Suyapa y Carlos, gracias por este espacio que sin duda pues genera mucha audiencia, y al final pues es un tema de mucho interés, ¿verdad? ASA, Agua y Suelo para la Agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, o te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible, y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. A ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz al 9924-2953. Te esperamos. ASA, Agua y Suelo para la Agricultura. Con los pies en la tierra. Bien, hemos tenido amplio y tendido el desarrollo de este tema, que es las coberturas del suelo, las que se incorporan, las que se cultivan. Y bueno, queremos agradecer a toda la gente que está pendiente de este programa Con los pies en la tierra, Suyapa. Agradecer a la gente que en el Facebook nos ha estado siguiendo y nos han llamado, pero también nos han escrito, Suyapa. Así es, Carlos. Bueno, saludamos a Petrona, que nos está sintonizando en las Crucitas Marcala. Dice que está escuchando el programa y que está muy bonito el tema. Ahí está. Bueno, y algo de gente que me decía a mí, estas prácticas ASA, ¿dónde y cómo podemos tener más información? A nivel virtual hay una plataforma, Suyapa. Así es, ahí en el navegador de su teléfono, de su computadora o de su tablet, usted puede ingresar, solo coloca aulavirtualasa.com, y ahí usted pues tiene acceso a toda la información de todas las prácticas ASA. Es fácil el acceso.
¿Sabías que todas las prácticas ASA, agua y suelo para la agricultura, ahora están a tu alcance a un clic de distancia? ¿Quieres aprender, recordar o tienes curiosidad por las prácticas de agricultura de conservación? Entonces nuestra aula virtual ASA es para ti. Puedes acceder desde tu celular, desde una tablet o desde una computadora. Ingresa en esta dirección: aulavirtualasa.com. Crea una cuenta y sigue los pasos para matricularte en los cursos de agricultura de conservación. Además, te podrás certificar en temas como cobertura permanente del suelo, abonos verdes, fertilidad del suelo, diversificación de cultivos, alfabetización digital y muchas otras novedades. Para tener una mejor producción y una linda parcela sostenible, nuestros cursos están disponibles las 24 horas. Y puedes avanzar cuando tengas tiempo, a tu ritmo. Te esperamos en aulavirtualasa.com. Bueno, así que ya lo sabe y está cordialmente invitado para acceder a esa información que en este caso es importante tenerla a mano. A ver, pero hoy es 5 de junio, Suyapa, y es Día del Ambiente. Así es, Carlos, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y pues en ASA está celebrando este logro porque 279.619 hectáreas de suelo han sido restaurados gracias a quienes han confiado en soluciones sostenibles para una agricultura con futuro. Durante estos 10 años de estar ASA acompañando a productores y productoras, se ha trabajado junto a ellos para que el suelo recupere su capacidad de producir sin perder su riqueza y para que el agua se aproveche de una forma más eficiente, porque restaurar el suelo es restaurar el futuro, Carlos. Así que hoy 5 de junio se está precisamente recordando la necesidad de implementar práctica, porque está claro, y como lo decíamos al principio, muchos productores hasta no ver, no creer, eso es verdad. Sin embargo, lo que se puede implementar, todo lo que se puede hacer en las parcelas para no solo cuidar la parcela donde cultivamos, sino el ambiente en general, Suyapa. Es que sí, Carlos, digamos, estos son unos principios básicos que propone ASA, que son básicos y que son estratégicos para el manejo de los suelos, su protección, restauración y conservación, porque esto al final lo que viene a hacer es tener un impacto en todo el ambiente, no solamente, como lo dice Carlos, en nuestra parcela, en la parcela del vecino, sino esto, el impacto positivo que tiene es en todo, en torno a todo el ambiente, en el tema de las fuentes de agua, en tema de los bosques, el tema del oxígeno, o sea, esto es al desarrollar, digamos, esta agricultura de conservación a través de las prácticas ASA, estamos haciendo una contribución increíble. Ustedes no se le imaginan cuánto estamos contribuyendo a que el planeta pues tenga su respiro y hagamos también el uso eficiente de los recursos mismos que nos da la tierra. Ya ves cómo florece al borde del camino. Bueno, y con esto nos despedimos a nombre de Suyapa Vanegas, Carlos Galeas. Esto ha sido Con los pies en la tierra. Nos escuchamos en la próxima. Hoy nos tocó buen día, lo vamos a aprovechar. El sol y el agua, lluvia, los campos van a llenar, buscando nuevas formas y un nuevo comenzar. Cubrir el suelo, prosperidad. Hasta aquí por hoy. Ahora, manos a la obra con las prácticas ASA, porque del buen uso del agua y el suelo dependen los resultados en las parcelas. Cubrir el suelo, prosperidad. Nos escuchamos en la próxima. Con los pies en la tierra. Y siempre con los pies en la tierra. En abundancia, celebremoslo con